Opiniones y comentarios vertidos en este capítulo son personales y no representan las ideas, opiniones o valores de ninguna de las empresas mencionadas a continuación. Bienvenidos a Crónicas desde Yanquilandia. Mi nombre es Juanma y esta es mi historia. En este podcast os cuento cómo llegué a Estados Unidos, cómo se vive aquí y qué diferencias culturales, económicas y sociales encuentro entre España y los Estados Unidos. ¿Suena interesante? Quédate con nosotros. En este episodio os quiero contar qué estudios tengo, cómo di mis primeros pasos en el mercado laboral español, viniendo más tarde a Estados Unidos, y cómo he ido evolucionando para llegar hasta donde estoy ahora. Comenzaré por explicaros que yo obtuve el grado de periodismo, lo que en aquel entonces se llamaba licenciatura, por la Universidad Complutense de Madrid y un máster en comunicación integral por la Universidad Francisco de Vitoria. Y de hecho me dediqué casi una década a los medios de comunicación, especialmente a la radio allí en España, que era mi pasión. Después desistí y me pasé a otra de mis aficiones, la aviación. Comencé trabajando para Spanair, en facturación y embarque de vuelos, y de ahí pensé que me gustaba tanto el ámbito aeronáutico que quería conocer más sobre los trabajos que existen en ese mundo. Pude interesarme en diferentes campos, como el del control aéreo o el de oficial de operaciones, que aquí en Yanquilandia, por cierto, se llama Flight Dispatcher o despachador de vuelos. Y como ya sabéis, pues quise ser controlador, pero pues no salió la cosa. Una vez que llegué aquí a Estados Unidos, mi primera intención era trabajar como periodista, y en concreto en la radio, que ya os digo que había sido mi pasión desde pequeñito. Y lo intenté, pero me choqué contra las paredes una vez más y no pudo ser. Así que pensé, bueno, mientras consigo un puesto en la radio, voy a dedicarme a la aviación, que al fin y al cabo también tengo experiencia. Y es así como encontré un lugar en una empresa de handling que empleaba Aeroméxico en el Aeropuerto Internacional de Chicago, que se llama O'Hare, y ahí estuve casi 3 años, de noviembre del 10 hasta octubre del 13. Tengo muy buenos recuerdos del trabajo, aunque era muy duro por aquello de los horarios nocturnos, de trabajar a la intemperie, el calor, el frío, ya sabéis. Lo mejor de aquella experiencia, sin duda, es que conocí a la que hoy es mi mujer, Gisela, a la que amo con locura. Recuerdo que trabajaba más horas que el reloj de la oficina, porque el sueldo pues apenas daba para vivir. Para que no digan que los sueldos en Estados Unidos son maravillosos y es todo un mundo de fantasía, os contaré que el sueldo mínimo federal en los 50 estados está fijado en $7.25 a la hora, y que hay incluso estatutos especiales, como el de los camareros, que pueden llegar a cobrar $3.25 la hora. Por eso aquello del tema de las propinas y por qué es tan importante. Durante el tiempo que estuve trabajando en esta empresa siempre recordaba las palabras de uno de mis mejores maestros y mi buen amigo Pablo, al que mando un abrazote, que decía: vámonos a Sheffield, la mejor escuela de despachadores del mundo, y nos hacemos despachadores, verás qué bien nos va. Pues bien, él nunca lo hizo, pero yo seguí su consejo y tomando un receso en mi trabajo, me fui no a Sheffield, que está en Fort Lauderdale, pero a otra de las escuelas con más prestigio del mundo, que está en Denver, que se llama Jeppesen Sanderson. Tras 215 horas de un extenuante curso, me pude presentar a los exámenes y los aprobé, y además con buena nota. De hecho, siempre recordaré las palabras del examinador, que dijo: "You were really well prepared for this exam". Aún así, me llevaría casi un año llegar a encontrar mi primer trabajo como despachador, y fue en una pequeña aerolínea en Wisconsin llamada Air Wisconsin Airlines Corporation. Bueno, pequeña en términos de Estados Unidos, porque tiene 70 aviones. Wisconsin es un lugar precioso en verano, pero el infierno congelado en invierno. Fue una tremenda experiencia en la que aprendí un montón y que me abrió las puertas a mi trabajo actual. Además, tuve la oportunidad de conocer a gente fabulosa y trabajar para una empresa muy interesante. Tenía ese ambiente de mediana empresa donde los jefes te conocen y donde te tutean y tú les tuteas a ellos. Además, fue una muy buena escuela para mí porque solo tenían un tipo de aviones, lo cual simplificaba todo mucho. Ahora sí, aprendí algo de lo que no tenía ni idea, y era que la escala Celsius y la Fahrenheit, que es la que usan aquí para medir la temperatura, se encuentran a -40 grados. Brutal, que diría un amigo mío.
Y de ahí me surgió la oportunidad de ir a una entrevista para una de esas aerolíneas que llaman majors, que son de las principales de aquí. Y la cosa es que eché mi currículum y pues casi sin ninguna esperanza. Pensé, bueno, como mucho me llamarán, me harán la prueba escrita y tal vez una entrevista, pero pues con apenas un año de experiencia en el campo de despachadores de vuelos, pues es casi imposible que me elijan. De hecho, después de postular mi candidatura, coincidió que nos íbamos de vacaciones a España y estando allí, al tercer día, recibí un mensaje en el contestador en el que me convocaban para una entrevista en Dallas y que debía presentarme 3 días después. Al día siguiente contesté que por supuesto y que aunque estaba en España llegaría a tiempo, pero bueno, imagínate la gincana que nos llevó desde Cádiz a Madrid, de ahí a Filadelfia, Phoenix y por fin Dallas. Y allí estábamos, bueno, aquí estábamos, mi mujer y yo, que me había acompañado en ese periplo. Llegamos a la entrevista y después de casi no dormir durante los 2 últimos días, pues no sabíamos ni qué hora era, la verdad. Los encantos del jet lag, ya se sabe. Hice la prueba, eso sí, sin ninguna presión, porque yo tenía claro que no quedaba ni a la de 3, y luego la entrevista. Y en la entrevista me pidieron que me definiese con una palabra, y yo usé la palabra entusiasta, de los retos, de las metas por llegar, de los proyectos en marcha. Después de la entrevista ya nos dejaron irnos y cuando llegué al hotel me preguntó Gisela que qué tal me había ido y yo le dije la verdad, que iba sin presión porque sabía que ni de Blas me iba a quedar, pero que había disfrutado mucho de la experiencia y que había aprendido horrores para la próxima vez, entonces sí tener opciones. Bueno, pues al día siguiente, camino de Wisconsin, estábamos en Phoenix, pues me llaman y me dicen que estaba adentro. Pero bueno, esa historia la dejaré para otro día, pero al menos ya sabéis de dónde vengo y hacia dónde voy. Y hasta aquí el episodio del día de hoy, amigos míos. Os agradezco muchísimo que hayáis sintonizado como la vez anterior y como espero en las próximas. Si puedo responder alguna pregunta, ya sabéis que estaré encantado de hacerlo. crónicasdesdeyanquilandia@gmail.com. Hasta la próxima, amigos. Gracias. Nos vemos.